Y nos retaron a hacer un video de vectores en el espacio en 3D. Y como los de sistemas no nos achicopalamos, pues lo hacemos. Como los verdaderos 4 macho alfas que somos. Con estilo y con elegancia, papá. Nos perfilamos y comenzamos. ¿Sabías que en el siglo XVII, para representar y operar con magnitudes con dirección y sentido, como la velocidad y la fuerza, la idea de vector era aplicada como una idea, mas no como un concepto? Lagrange, un físico matemático y astrónomo italiano, ya en el siglo XVIII, introduce las coordenadas que ahora en la actualidad podemos usar como una herramienta para operar y representar los vectores. El estudio de los vectores como tal se produjo gracias al matemático irlandés Hamilton, quien estudió los cuaterniones como una herramienta para explorar el espacio físico. Los cuaterniones son una extensión de números complejos, que está constituido por números reales y números imaginarios. Se utilizan principalmente para representar rotaciones en el espacio tridimensional. Fue Hamilton también quien acuñó el término de vector como concepto oficial. Imagínate poner un punto en el plano cartesiano, una de las componentes imaginaria y la otra componente real. Fue por este concepto que Gauss, un matemático muy importante dentro de la historia de la matemática, usaba los vectores para representar números complejos. Otro dato muy importante es que en el siglo XX, el matemático Schmidt, por su parte, introdujo los conceptos muy importantes, así como el concepto de la norma, el concepto del producto escalar y ortogonalidad. Y también pudo demostrar con los vectores una generalización del teorema de Pitágoras. Y te preguntarás, ¿para qué son útiles el uso de los vectores? En la física y velocidad son muy útiles para la obtención de valores orientados. En la ingeniería, campos eléctricos y magnéticos, pues ayudan en el análisis estructural, en la optimización de diseños y en las representaciones geométricas. En la geometría y en la arquitectura nos ayudan a la planificación de recorridos y en la materialización de objetos tridimensionales. Pasemos al siguiente macho alfa, papá. Representación de puntos en el espacio. Para poder representar un punto es necesario conocer el sistema de coordenadas tridimensionales. Bien, este sistema de coordenadas tridimensionales consta de 3 ejes perpendiculares que intersecan en un punto llamado el origen, intersecado por el eje X, el eje Y y el eje Z. Asimismo, el producto de reales por reales determina los 3 planos coordenados en el espacio: el plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Bien, ahora sí podemos definir un punto en el espacio. Si sea P, cualquier punto en el espacio, se representa el punto P mediante la tercia ordenada A, B, C de números reales y se llama AA la coordenada en el eje X, se llama AB la coordenada en el eje Y y AC la coordenada en el eje Z. Así podemos localizar un punto, pero para localizar de manera más sencilla podemos utilizar como referencia al origen, movernos A unidades a lo largo del eje X, B unidades a lo largo del eje Y y C unidades a lo largo del eje Z, y así localizar cualquier punto en el espacio. Con esta definición ya podríamos pasar a definir un vector en el espacio. Hablaremos sobre la definición de los vectores en la tercera dimensión o en 3D. Nos preguntamos, ¿qué es un vector? Un vector es una entidad matemática que se representa como una terna ordenada de números reales. Se observa que el vector está formado con las 3 componentes, y acá en la gráfica también se observa que el vector parte desde el origen del sistema de coordenadas hasta un punto. También observamos lo que son las componentes, que sería la componente en el eje X, la componente en el eje Y, la componente en el eje Z. Ahora se define que el vector pertenece a los números reales al cubo
Esto va a ser igual a la suma de las tres componentes, y estas componentes pertenecen a todos los reales. Operaciones con vectores. Podemos tener operaciones con un escalar, que es multiplicar un escalar por un vector. Ahora también hablamos de las operaciones entre vectores. Vamos a definir al vector A y B. Entonces tenemos las siguientes operaciones. La suma de vectores. Se suman cada uno de los componentes respectivamente, y el resto de vectores se restan, siempre respetando el orden. El producto punto es una multiplicación que da un resultado escalar, y se realiza multiplicando los componentes respectivos y después sumándolos. El producto vectorial, a diferencia del producto punto, es una multiplicación que te da como resultado otro vector y se denota con una X de la siguiente manera. Se puede desarrollar mediante el uso de matrices, considerando los vectores unitarios y JK y los componentes de los vectores A y B, o se puede utilizar esta tabla y multiplicar de forma distributiva los componentes, sabiendo que I por J, digamos, es K. Después tenemos que este vector A cruz B significa, o que se representa, es un vector primero que es perpendicular al plano formado por los vectores A y B, y además que posee una magnitud igual al área del paralelogramo formado por los vectores A y B. Hablemos ahora del producto mixto. Para este tercer producto vamos a denotar a otro vector C con los siguientes componentes. Entonces el producto mixto lo definimos como el siguiente producto, cuyo desarrollo se hace mediante el uso de matrices, poniendo los componentes de cada vector en el siguiente orden y hallando su determinante. El resultado representa el volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores. Hablemos ahora de la aplicación de los vectores. Los vectores son muy importantes, pues permiten representar magnitudes con dirección y resolver problemas matemáticos geométricos muy complejos. Por ejemplo, podemos ver sus aplicaciones en la ingeniería civil. Se utilizan principalmente en el análisis estructural, por ejemplo para estudiar fuerzas como la tensión, compresión y corte. En la ingeniería mecánica y espacial son utilizados principalmente para representar, por ejemplo, la cinemática de brazos robóticos, donde los vectores sirven para representar su posición en cada articulación en el espacio tridimensional. También podemos hablar de ingeniería informática y computación gráfica, que vendría a ser lo más importante esto último, pues en la computación gráfica se utilizan primordialmente los vectores, tanto en R2 como en R3, pues en esto se basa el 100% de su uso. También tiene aplicaciones en física, pues en acá es donde se trabajan, por ejemplo, para las leyes de Newton, que sus fórmulas se utilizan con vectores. En resumen, los vectores en R2 y R3 son herramientas fundamentales para modelar direcciones y magnitudes en el mundo real y tiene aplicaciones en distintos campos y puede servir para muchas cosas, por ejemplo en el análisis estructural, simulaciones físicas, procesos de señales, de diseñado y muchos otros. Como parte final del video, concluimos resolviendo este lindo problema. ¿Qué nos dice el problema? El producto vectorial de dos vectores A por B nos da como resultado 2i más j menos 3k. El módulo del vector A sería 4 unidades, el módulo del vector B 2 unidades, y ahora lo que nos pide es hallar o encontrar el valor del producto escalar entre dos vectores, ¿no? Entre estos dos vectores. Sería A punto B, ¿no? Solución. Lo que recomiendo es representar este producto de forma cartesiana. A por B va a ser igual a 2,1, menos 3, ¿no? Sacamos el módulo, sería A por B igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Nos daría como resultado raíz de 14. Exactamente. Ahora utilizamos una fórmula que hemos estudiado en la clase anterior, ¿no? Sería A por B. Nos indica que esto es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B. Esto por el seno del ángulo. Y me dirán, pero ¿por qué vamos a utilizar una entidad trigonométrica? Lo demostramos. Esto sería el plano cartesiano, X y Y. Y de acá se traza dos vectores. Sería el vector A y el vector B.
Esto sería el ángulo que estaría formado con estos dos vectores. Sería A y B, ¿no? Por eso utilizamos la entidad trigonométrica. Ahora reemplazamos, ¿no? Sería A por B. El módulo del producto vectorial va a ser igual el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo, ¿no? Reemplazamos raíz de 14, va a ser igual a 4 por 2 por seno del ángulo, que el seno del ángulo pues estaría quedando raíz de 14 sobre 8. Ahora lo graficamos, la gráfica trigonométrica de triángulos notables, ¿no? Seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y acá nos queda 5 raíz de 2. Ahora utilizamos otra propiedad, que el producto punto de dos vectores sería el módulo del vector A por el módulo del vector B va a ser igual a por el coseno de θ. Claro, esto va a ser, justo lo reemplazamos, ¿no? Sería 4 por 2. Ahora el coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. 5 raíz de 2 sobre 8. Lo tachamos porque claro, 4 por 2, 8. Entre 8, 1. Nos quedaría 5 raíz de 2. Entonces nos queda que el producto escalar de A por B es igual a 5 raíz de 2 unidades. Esa sería la respuesta. Gracias por ver nuestro video. No se olviden de suscribirse, dejar su like para poder crear más contenido en nuestro canal. Hasta la próxima.